si podemos visualizar mi pantalla y si pueden ustedes escuchar mi audio con Sí, normalidad. profesor. ¿Sí? Ya, muy Sí, bien. Sí, profesor. profe. Excelente, excelente. Very good. Very good. No le entendí. Bien. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Vamos a desarrollar un caso acá que está planteado para MRUV. ¿Ya? A ver, veamos. El caso número 12. Vamos a hacer el respectivo recorte. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Bien, atentas, atentos. Nos dice el enunciado siguiente. ¿Ya? A ver. Calcular la aceleración que adquiere un móvil que recorre 10 metros, ¿no? Teniendo una velocidad inicial de 2 metros por segundo y una velocidad final de 6 metros por segundo. Muy bien. Y para los que no les queda de repente claro la idea de, profe, ¿en qué caso sé que estoy en MRU y cuándo estoy en MRUV, ¿no? Pues dependiendo de los datos, vamos a apuntar los datos, pero más que datos yo les manifesté de que es conveniente siempre, eh, en la mayoría de los casos que sea posible, representar los enunciados con un gráfico, o sea, tratar de leer, interpretarlo y lo que he interpretado, llevarlo a un gráfico. Vamos a ello. Entonces voy a tener acá una línea que representa pues un suelo, un móvil, le doy el efecto del movimiento, ahí está, y me dice que parte con una velocidad inicial. Apunto ese dato, ¿no? La velocidad inicial, que nosotros lo hemos puesto velocidad 1. En algunos libros la velocidad inicial también lo ponen como v sub 0, ¿no? O vi también lo ponen, ¿no? Nos dice que es de 2 metros por segundo y termina con una velocidad final de 6 metros por segundo, ¿no? Y recorre una distancia de 10 metros, o sea, aquí tenemos 10 metros desde el punto inicial A, vamos a poner acá el punto inicial A al punto inicial B. Acá tenemos 10 metros. Muy bien, entonces, ¿qué datos tenemos? El espacio, que es 10 metros, el primer dato, el último dato que acabamos de apuntar. Tenemos la velocidad inicial, que es de 2 metros por segundo. Tenemos la velocidad final, que es de 6 metros por segundo. Y nos piden calcular o determinar la aceleración, ¿verdad? Entonces, este es un caso de M, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces varía la velocidad, obviamente, ¿no? Tenemos una velocidad inicial y luego después de un tiempo que no nos dicen, tenemos una velocidad final, ¿no? Entonces es un MRUV. Pues bien, nosotros hemos dado una serie de fórmulas en las sesiones anteriores y hemos especificado, si ustedes recuerdan o si se permiten recordar, en qué casos aplico uno u otro, ¿verdad? En qué casos aplico uno u otro, ¿cierto? Pero, para eso de repente nuestra memoria nos puede estar fallando. Ahorita les voy a pasar el momento, les voy a alcanzar el consolidado de esas fórmulas de MRUV. Y les manifesté de que ustedes deben tener una especie de
cuaderno o libro, ¿no? O folder donde estemos apuntando estas fórmulas que en cada sesión van a ir aumentando, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos las distintas ecuaciones o fórmulas que también se llaman, que nosotros habíamos apuntado. E incluso habíamos dado unos tips en qué casos se aplican y en qué casos no. En nuestro caso en particular, tenemos, a ver qué datos, tenemos datos de espacio, velocidad inicial, velocidad final, y nos piden calcular la aceleración. ¿Ya? Voy a enumerar nuevamente acá las ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1. Un momento, está muy... Esta va a ser la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. A ver, algún alumno que me pueda determinar o indicar cuál de las fórmulas aplicar y por qué. Algún voluntarioso. La ecuación número 4, profesor. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Yo quiero que me afirmen por qué. ¿Por qué debo aplicar una ecuación? La ecuación 4, profesor. La ecuación 4 propone el compañero aplicar. ¿Qué dicen los demás? Porque te pide calcular la aceleración, profesor. Ya, pero si usted observa la ecuación número 4 que usted está proponiendo, que es esta, ahí no observamos aceleración. Puede ser la 1, profe. La 1. En la 1 tenemos velocidad final, velocidad inicial, pero no tenemos el tiempo. En ninguna parte de los enunciados nos dan el dato del tiempo. La 2, profesor, la 2. La 2. En la 2 tenemos la velocidad inicial. Tenía la 2 y la 3. No, pero no podemos lanzarlo al azar, o sea, a la suerte. Ustedes tienen que tener la certeza de cuál de las ecuaciones. Tiempo. El 2, profe. La 3 es velocidad. Tiempo. Más menos. Bien, el compañero entonces ha propuesto que es la número 2, ¿no? Y podemos observar que tiene coherencia. Miren, en los datos tenemos velocidad inicial, muy bien. Velocidad final, muy bien. Tenemos la aceleración, no, nos piden calcular. Y tenemos el espacio, excelente. Entonces esa es la ecuación que nos conviene utilizar. Y la ecuación que vamos a copiar acá. ¿Ya? Entonces tengo velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio. Ahora, no siempre termina pues solamente copiando la ecuación y reemplazando, no, o sustituyendo. Hay que ver que las magnitudes en las cuales se presentan los datos estén trabajando en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nos están dando la distancia o el espacio en metros y la velocidad en metros por segundo. Entonces hay una relación, metros por segundo. Porque si nos daría en kilómetros y la velocidad en metros, directamente no podríamos aplicar la fórmula. Había que hacer conversiones. Y como está presentado la fórmula, fíjense, acá la fórmula está presentada para calcular la velocidad final, pero nosotros no queremos calcular velocidad final, nosotros queremos calcular aceleración. Entonces debo despejar de esa fórmula la variable aceleración. Pero usted dirá, profe, pero acá tenemos más menos. No, los dos vamos a aplicar, no. Vamos a utilizar el signo positivo, o sea, signo más, cuando la aceleración es positiva, o sea, cuando el móvil está acelerando.
¿Y cómo sé, profe, que el móvil está acelerando? Porque entre su velocidad inicial y su velocidad final observamos que ha aumentado. Y efectivamente, Incrementa. correcto, esa es la palabra correcta, incrementa. La velocidad inicial es 2 metros por segundo, aquí está, y la velocidad final es 6 metros por segundo. Obviamente notamos un incremento. Por lo tanto, la ecuación, carambas, que vamos a utilizar sería la misma, pero con el valor positivo, ¿cierto? Con el valor positivo. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque se está incrementando la velocidad. Pero no termina ahí. Ahora debemos despejar la variable que queremos. O sea, queremos calcular la variable esta, a, y es la que debemos despejar. Muy bien. Velocidad 2 al cuadrado. Lo que está con más pasa con menos. Velocidad 1 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Ahora voy a dejar solito la letra A, quiere decir que el número 2 y la letra E, que están multiplicando, van a pasar a dividir. Y de ahí de una vez voy a cambiar la ubicación de la ecuación, o sea, el orden. ¿eh? Entonces, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, esa E que está multiplicando pasa a dividir. Ahora sí, fíjense, ya hemos expresado la ecuación como en base o despejado en base a la aceleración. Una vez hecho eso, ya podemos sustituir los valores, ¿no? Ojo, que debo sustituir teniendo en cuenta que las magnitudes estén correctas, ¿no? Velocidad final al cuadrado, o sea, 6 metros por segundo, pero todo esto elevado al cuadrado. Le pongo entre paréntesis, a pesar de que la ecuación original no tenía paréntesis, para especificar que voy a elevar una cantidad a un exponente. La velocidad 1 al cuadrado, o sea, 2 metros por segundo al cuadrado. Dividido entre 2 veces el espacio era 10 metros. Ahí está. Muy bien. Hola, 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 ¿me escuchan? Aquí me sale que perdió la red. Hola. Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Ahora vamos a elevar al cuadrado. Pues no, 6 por 6, 36 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, menos 2 por 2, 4 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, dividido todo, carambas, qué tal pulso, dividido todo entre 2 por 10 es 20 metros, ¿no? 20 metros. Continuamos. 36 menos 4 es 32, ¿verdad? 32 metros al cuadrado entre segundos al cuadrado, y todo esto entre 20 metros, ¿cierto? Entonces, metros al cuadrado con metros se elimina y solamente acá queda 1 de exponente. Entonces la aceleración será 32 entre 20, podemos simplificar, ¿no? Podemos extraer mitad es 10, mitad es 16, mitad es 5, mitad es 8. Muy bien, no podemos seguir simplificando. 8 quintos metros segundos al cuadrado. Y esto es muy importante. Tenemos que ver que la magnitud que al final estamos obteniendo corresponde a lo que estamos queriendo calcular. Por eso es que yo insisto, cuando ustedes estén haciendo sus cálculos, es necesario poner, o sea, sustituir los valores con magnitudes completas. En algunos libros, sobre todo libros de física, si ustedes son curiosos, o en algunos canales en YouTube, van a notar pues de que ya el autor no utiliza ya las magnitudes, sino directamente trabaja, ¿no? Directamente trabaja con las cantidades, ¿no? Y al final obtiene el resultado. Eso ya cuando tengamos experiencia, ¿no? Tengamos pues ya más ejercicios habidos y calculados por nosotros. Pero mientras no sea así, siempre el resultado final me indica si hemos trabajado bien. Porque imagínese usted que en lugar de metros por segundo hayan obtenido metros. Entonces, metros significa que estaría calculando espacio, y no es así. Entonces, en alguna parte de nuestro cálculo
hemos procedido, o hemos calculado, hemos simplificado de repente erróneamente, ¿no? Y ahí está el resultado. Si el resultado está en decimal, pues habrá que representarlo en decimal, ¿no? 8 quintos, o sea, 8 entre 5, un número multiplicado por 1,6. 6. 1,6, correcto, metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado es la magnitud de la aceleración. Y ahí tenemos el resultado. Fíjense cómo hemos procedido a calcular este caso, ¿no? Hay que mantener un orden, ¿no? Al inicio nosotros hemos procedido antes de apuntar los datos, a graficar, a representar lo que nos están diciendo en ese enunciado con gráficos, ¿verdad? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque eso es más importante que el apuntar los datos, porque eso me indica cómo está interpretando, o sea, cómo lo interpretan ustedes. Porque al construir un gráfico, quiere decir de que usted ya lo ha leído, lo ha interpretado, y como lo está interpretando, lo está plasmando en el gráfico. Y ahí también en el gráfico fácilmente podemos echar en cuenta si hemos cometido algún error, ¿no? O si la forma como estamos interpretando de repente se presta para algún tipo de error. Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Con lo mismo, con lo explicado anteriormente, vamos a proponer el caso número 11 para que usted intente calcularlo. Les vamos a dar unos 7 minutos para que lo intenten calcular. Si ustedes observan, permítanme leerles. Ahí está. Un poquito más chiquito. Nos dice ahí: un vehículo recorre 60 metros teniendo una velocidad inicial de 10 metros por segundo y una velocidad final de 20 metros por segundo. Entonces casi es parecido al caso que acabamos de resolver, solo que acá ya no nos piden calcular la aceleración, sino nos piden calcular el tiempo. A ver, 7 minutos para intentar calcularlo. Le voy a enviar la misma captura por nuestro chat del Teams. Ok, ahí está. 7 minutitos. Cada quien intente desarrollarlo según su ritmo. No se sienta frustrado si de repente no llega a un punto en el cual ya no sabe qué hacer, o si escucha que un compañero dice tanto, profe, te desespera. No caigas en ese desespero. Cada quien tiene su ritmo, y si llegas a un punto donde ya no puedes avanzar, pues me esperas, porque también lo vamos a desarrollar para que a partir desde ahí sepas qué hacer en el siguiente caso. Vamos, 7 minutitos. Cuéntenme. ¿Está difícil? ¿Qué es lo primero que han intentado hacer? Buscar la fórmula adecuada. No, eso no es lo primero. Lo primero que hemos dicho es intentar, el gráfico. correcto, construir el gráfico, ¿verdad? Supongo que han construido sus gráficos, ¿cierto? Después de construir el gráfico, apuntamos los datos y luego analizamos en base a esos datos cuál de las fórmulas nos conviene utilizar y por qué. Todo tiene su por qué, no es lanzar la moneda, como les decía, ¿no? A ver, compartan ustedes su experiencia. ¿Cuál de las fórmulas proponen utilizar? Yo pienso que la cuarta, profe. La última fórmula nos plantea el compañero, o sea, a ver, voy a aplicar un zoom. Nos plantea utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que el espacio es igual a la velocidad 1, o sea, la velocidad inicial más la velocidad final, dividido todo entre 2, y todo eso a la vez multiplicado por el tiempo. Muy bien. Tenemos velocidad inicial
tenemos velocidad final, tenemos el espacio y nos podemos calcular el tiempo. Excelente, correcto. Entonces, esta es la ecuación que nos convendría utilizar. Muy bien. Y utilizando esa ecuación, ¿cuánto obtienen? No tengan miedo, compartan su resultado. Al final estamos participando, ¿ya? No tengamos miedo a fallar. Nada, aún no llegan a 4 segundos, profe. el compañero Giraldo propone, él llega al resultado 4 segundos, ya, muy bien. Quien comparte el resultado con Giraldo, de repente tiene otro resultado, ha llegado a otro resultado. Cuatro segundos, profe. También el compañero propone 4 segundos, ya. A ver, vamos a... Sale 4 porque la multiplicación pasaría a una división. Ya, muy bien. Vamos entonces a calcular. O si eres de los compañeros que de repente has llegado a un punto en el cual te has visto y has dicho, "No, hasta acá nomás llego, no sé qué más hacer", tranquilo o tranquila, no te frustres. Vamos a desarrollar igual que el caso anterior. Y desde donde ya no has podido avanzar, pues ya ve, ¿no?, qué era lo que continuaba. Bien, tal como ha manifestado el compañero, construimos el gráfico respectivo, ¿verdad? Construimos el gráfico, apuntamos los datos, dice que va desde un punto A. Bueno, esto ya lo pongo yo, ¿no? Es mi interpretación. Va desde un lugar a otro, un punto A a un punto B. Acá vamos a simular que este es el móvil, aunque ahí nos dice un vehículo. Ya, muy bien. Entonces, tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo y tiene una velocidad final de 20 metros por segundo. Hasta ahí estoy apuntando los datos. Y el espacio que recorre en este lapso del punto A al punto B es de 60 metros. Muy bien. Este es el dato del espacio. Perdón. Tenemos entonces la velocidad inicial, la velocidad final, el espacio. Y nos piden calcular el tiempo. Tal como ha razonado el compañero, del pool de fórmulas que teníamos allí, obviamente nos conviene utilizar la última, ¿no? Que nos dice que el espacio es velocidad inicial más la velocidad final, dividido esto entre el tiempo, y todo esto a su vez multiplicado por el tiempo, ¿no? Muy bien. Pero así como está, debemos nosotros hacer el despeje necesario para quedarnos con la variable que queremos calcular, que es el tiempo. Entonces fácilmente podemos despejar lo que está multiplicando, pero lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ese 2 pasa a multiplicar y toda la expresión del numerador pasa a dividir, ¿no? Entonces ya tengo el valor del tiempo, ¿sí? ¿No? Sustituyo, debe estar a la izquierda, 2 veces el espacio dividido entre velocidad 1 más velocidad 2. Ahora, antes de sustituir, debemos ver que las magnitudes estén en las mismas unidades. O sea, si voy a trabajar con una velocidad de metros por segundo, el espacio tiene que estar en metros. Y efectivamente coinciden. Si no está así, no olvidar si debemos hacer conversiones. No necesitamos hacer conversiones acá. Y vamos a sustituir entonces, ¿no? Entonces tenemos que el tiempo es igual a el espacio, o 2 veces el espacio, 60 metros, dividido entre la velocidad 1, que ya no me acuerdo cuánto era, era 10 metros por segundo, más la velocidad 2, que era 20 metros por segundo, ¿no? A ver, efectivamente. Y acá a veces hay errores que yo me topo con mis alumnos, ¿no? Sobre todo errores por de repente por el entusiasmo de hacer, no está atento y dice,
Mira, acá puedo yo simplificarme, puedo sacar mitad de 10 es 5, mitad de 60 es 30. Y ahí hay un error. ¿Por qué, profe? Porque para hacer eso, el operador que debe de estar en el denominador debe ser el producto, o sea, acá debe haber una multiplicación. Y no es el caso, es una suma. ¿Ya? Entonces, no procede a hacer eso. Profe, entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar las operaciones tanto en el numerador como en el denominador. 2 por 60 y abajo sumar, ¿verdad? 10 más 20, 30. 30 metros por segundo. Ahora sí ya podemos hacer una simplificación. Por ejemplo, podemos eliminar ceros, ¿no? Y extraer tercia. Tercia 1, tercia de 6 es 2. ¿No? Por lo tanto, el producto acá es 2 por 2 es 4. 4 y fíjense, metros con metros se elimina y el tiempo queda en segundos. Y como estamos calculando el tiempo, el resultado de la magnitud tiene que ser segundos. Y ahí está, efectivamente coincidimos con el resultado del compañero. 4 segundos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Les escucho. Profesor, A ver quién está consultando ahí. Ángel, profesor. Sí, te escucho, Ángel. Sí, profesor, en este caso, yo lo hice de otra manera. O sea, hasta el último, donde simplificamos, estuve yendo yo, ¿no? Pero en este caso yo no lo simplifiqué, yo solamente, ¿cómo lo puedo decir? Lo hice de otra manera, pero no sé cómo explicarlo. Pero la cosa es que el resultado lo dividí y me salió esto. Claro, sí, Eliminé los metros y dividí de frente, ¿no? te entiendo. Creo que ese 2 por 60 se multiplica, profesor. También puede ser También, esa una opción, sí, o- acá mire, tú pudiste haber hecho 2 por 60 y agarrar tu calculadora y dividir directamente sin la necesidad de estar haciendo la simplificación. Sí, también se procede, Exactamente. ¿no? Llegamos al mismo No resultado. hay ningún No hay error a eso, ningún, ¿verdad? no hay ningún problema, porque acá no es matemática, no estoy calificando si efectivamente sabes aplicar la simplificación de fracciones. Estamos utilizando herramientas matemáticas para llegar pues a cálculos de física, ¿no? Que es distinto. Sí, está correcto, ¿ya? Está bien. Gracias, profesor. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, espacio y distancia es lo mismo. Correcto. Acá en este tema, en MRU y MERUV, estamos tomando la distancia y el espacio como las mismas magnitudes. ¿Ok? Si por ahí te nace una curiosidad adicional, ¿no? Profesor, ¿y en qué situaciones el espacio y la distancia no son iguales? Hay ciertos temas, por ejemplo, en movimiento en 3 dimensiones, en 3D, en donde ya pues el espacio y la distancia toman connotaciones distintas. ¿Ya? En este caso es lo mismo. No vamos a llegar, ni seguramente en sus estudios de otros semestres llegarán al movimiento en 3D, ¿no? No hay más consultas. Bien, pasemos entonces, como habíamos quedado, ya al tema de estática. ¿Ya? Al tema de estática. Vamos acá. Ahí está. Vamos a calcular, por ejemplo, esto, ¿no? El caso número 2. Permítame hacer un recorte. Y ahí está. Y vamos a explicarles. Perdón. Un poquito más grande. Bien, a ver, atentas, atentos. Nos dice ahí, una esfera de 8 kilogramos se sostiene
de un cable y presenta una pared o sea, se está sosteniendo, arrimando, ¿no? Como diríamos nosotros en nuestro dialecto, ¿no? Se está sosteniendo una pared vertical lisa. Ya, muy bien, punto. Determinar la tensión del cable y la fuerza normal. Considere G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Para muchos compañeros de repente que no hemos dado lectura y no hemos de repente visto el video de la explicación, la parte teórica del tema de estática, esto nos puede sonar pues a una pesadilla, ¿no? Oye, ¿esto qué es? Hay muchas cosas. Vamos a explicar poco a poco. Primero, voy a separar el gráfico. Para eso voy a utilizar otro recorte más. Acá está. Allí está. Y lo voy a poner por acá. Entonces, esta es una representación gráfica. Nosotros ya no tenemos que graficar nada. Ya nos presentan acá el gráfico. Nos dice que esta es una esfera, ¿verdad? Aunque ahí parece pues un círculo. Pero no olviden que una esfera representado normalmente en un corte transversal en una gráfica en 2D parecerá pues un círculo, ¿no? Para los que no más o menos no saben lo que es una esfera es un objeto, es un cuerpo, es un sólido geométrico, ¿no? Que se presenta pues en 3 dimensiones. ¿Ok? Permítanme compartirles más o menos el gráfico de una esfera. Ahí está, aquí está. Esa sería una esfera, ¿no? Sería el gráfico con gráfico de cuerdas, ¿no? De una esfera. Ejemplo de esfera, las canicas, ¿no? La pelota, ¿no? La forma que tienen algunas frutas, ¿no? Esos son los ejemplos de una esfera. Sí, ahora ya muy bien. Balones, ¿no? Ya sabemos que son eso. Es un cuerpo geométrico. Esa esfera, ¿ya? Gracias esfera por presentarte. La eliminamos. Dice que se está sosteniendo por un cable, ¿no? Y además de eso está pegado, arrimado a una pared. La pared es lisa. ¿Qué implicancias tiene que en un enunciado en física nos digan que la pared es lisa? Si nos dicen que una pared, un piso es liso, eso significa que no vamos a prestar atención al valor de rozamiento. Para los que han leído el material que se les ha sugerido leer después de la explicación de la última sesión, el rozamiento es la fuerza normal que se opone a todo movimiento, ¿no? Es la fuerza que nos ayuda a mantenernos en pie y efectuar un movimiento, ¿no? El rozamiento. Si es liso, quiere decir que vamos a obviar eso. No nos vamos a centrar en su rozamiento. Muy bien. Hemos aprendido además que cuando nos presenta un cuerpo así, debemos efectuarle un DCL, que es el acrónimo, o sea, es la abreviación en letras de diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y debemos fijarnos qué fuerzas están actuando en este gráfico. Efectivamente, si esta esfera tiene un centro, normalmente su centro está acá, y si tiene masa, tiene un peso, y el peso de todo cuerpo siempre va a apuntar perpendicularmente hacia abajo, aunque acá mi pulso no me ayude. Se representa por W y es igual a la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Y ahí tiene ya sentido que por qué nos dan la gravedad. Y ahí está, nos dan porque se va a utilizar para calcular el peso de la esfera. ¿Ya? También necesitamos la masa, y efectivamente tenemos el valor de la masa de la esfera. Muy bien. Ahora, esa esfera no se cae al piso, al suelo. ¿Por qué? Porque está siendo sostenida por un cable, ¿no?
Y el cable, obviamente, vamos a proyectar, viene desde acá. A ver, vamos a proyectar. Ahí está. Está sostenido por ese cable. Y los cables, cuerdas, alambres, cadenas, sabemos que experimentan un tipo de fuerza especial que es la tensión. Vamos a representar por la letra T de tensión. ¿Ok? Y además de eso, la esfera está sometida hacia una pared que impide que esa esfera con su peso no se hunda en la pared. Ante toda acción hay una reacción, que es la reacción normal, ¿correcto? La esfera va a querer hundirse acá, dentro de la pared, y la pared ejerce una reacción. Le vamos a llamar a esto reacción normal, RN lo voy a llamar. En algunos libros, manuales, van a ustedes a observar el que le pone N, directamente le pone N. No le voy a poner N para no confundir con la magnitud de fuerza de newtons. Muy bien. Ahora, observamos de que de esos tres vectores, dos de ellos coinciden con los ejes coordenados. Ya vamos a ver. Pero uno de ellos no, que es la tensión. Entonces voy a proyectar acá un triangulito. Atentas, atentos. Ahí está. Entonces acá tengo un triángulo. Si esto vale 37, esto vale 53. Profe, ¿de dónde está sacando eso? En el tema de matemáticas, si ustedes han leído, existen razones trigonométricas de los ángulos notables. Hay un cuadro ahí tremendo en matemática donde están las razones trigonométricas de los ángulos notables, ¿ya? O sea, de 45, 30, 60, 37, 53 y un montón más. No necesitan memorizarse todos ellos, basta con tener esa tabla cerca a la mano en su carrusel de fórmulas para poder aplicarlo. Muy bien, ahora hemos aprendido en la clase anterior que todo DCL debe ser llevado a un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Y qué es un plano cartesiano? No es otra cosa más que la representación, como si fuera una cruz, ¿verdad? A ver si el pulso me ayuda. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ahí está. El horizontal se le llama X. El vertical Y. Sobre ese plano cartesiano voy a dibujar los tres vectores que acabamos de identificar. Del centro hacia la derecha tengo un vector que es la reacción normal. Del centro hacia abajo tengo otro vector que es el peso. Y del centro formando un ángulo. Perdón, el pulso no ayuda. Y del centro formando un ángulo, ¿no? Acá voy a apuntar el ángulo, 53 grados, está la tensión. ¿Y qué debemos hacer? Si hemos estado atentos a la clase teórica, debemos nosotros descomponer el vector que no coincide ni con el eje X ni con el eje Y, o sea, vale decir la tensión. ¿Cómo hacerlo? De la siguiente manera. Nuevamente acá vuelvo a dibujar mi plano cartesiano. A ver. Carambas. ¿Qué tal pulso del profe? Mucho café. Ahí está. Entonces nuevamente dibujo. Del centro hacia la derecha tengo la reacción normal. Del centro hacia abajo tengo el peso. Muy bien. Y descompongo, ¿no? Del centro hacia arriba voy a tener la tensión por el seno de 53 grados. Del centro hacia... Caramba, ¿qué tal pulso? Del centro hacia la izquierda, la tensión por el coseno de 53 grados. Muy bien. Listo. Ahora, ninguno de los vectores ya forma ángulos, simplemente ya coinciden con el eje X y con el eje Y.
Lo que hay que hacer ahora es una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0, profe? Porque como está, no se mueve, ¿no? O sea, no experimenta un movimiento, pues simplemente 0. Está estático, está en equilibrio. ¿Qué vectores tengo horizontalmente? Fíjense, tengo dos vectores. Los que apuntan hacia la derecha serán considerados positivos. Los que apuntan hacia la izquierda serán considerados negativos. Entonces, la reacción normal será positivo y la tensión por el coseno de 53 será negativo. Y todo esto es igual a 0. Profe, ¿por qué hemos copiado esto? Porque todos estos dos vectores, si ustedes ven, están en el eje horizontal, en el eje X. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el eje Y. Del centro hacia arriba serán los positivos. O sea, tensión por el seno de 53 es positivo. Y del centro hacia abajo será negativo. O sea, el peso será negativo. Y este es igual a 0. O sea, estos vectores de acá pertenecen al eje Y. Muy bien. Ahora debemos sustituir los valores que tenemos. ¿Ya? Vale decir, la reacción normal es igual. Esa tensión que está con negativo va a pasar con positivo. Tensión por el coseno de 53. No tengo ni el valor de la reacción normal y no tengo ni el valor de la tensión. Hasta ahí llego. Paso al siguiente. Tensión por el seno de 53 grados es igual, lo que está con menos pasa con más, al peso. Y sí puedo calcular el peso, ¿verdad? Sí podemos calcular el peso. El peso es masa por la gravedad. ¿Cuánto era la masa de la esfera? Vamos a ver. 8 kilogramos. Muy bien. Vamos a sustituir. La masa de la esfera era 8 kilogramos. 8 kilogramos. Y la gravedad nos dicen que hay que trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar, acaba de tensión por el seno de 53 grados, igual 8 por 10 es 80 y kilogramo por metro por segundo al cuadrado da newtons. Muy bien. Y acá debemos utilizar las razones. Voy a apuntar como dato, ¿ya? El seno de 53, a ver, el seno de 53 ¿ya? Es igual a 4 quintos y el coseno de 53 es igual a 3 quintos. ¿Ok? Es un dato que está ahí, ¿ya? No nos interesa porque es así ni de dónde sale, eso ya lo vemos en matemática. Acá simplemente vamos a aplicarlo, ¿ya? Entonces sustituimos la tensión seno de 53, ¿no? Es 4 quintos igual a 80 newtons. Ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. O sea, vale decir, se invierte, ¿no? 5 cuartos. Acá podemos extraer mitad. Mitad es 2, mitad es 40, mitad es 1, mitad 20. Por lo tanto, la tensión es igual a 20 por 5, 100. 100 newtons. Ya tenemos entonces el valor de la tensión. 100 newtons está soportando. Ahora falta calcular la reacción. Acá. ¿No? Acá. Vamos entonces a calcular. Profe, pero no teníamos ningún valor. Sí, cierto. Pero sí tenemos el valor de la tensión, que es 100 newtons. Y ya sabemos cuál es el coseno de 53, que es 3 quintos. Acá simplificamos. Quinta 1. Quinta es 20, ¿no? Entonces la reacción normal es igual a 20 por 3, 60 newtons. Ya tengo entonces el valor de la tensión y el valor de la reacción. 100 la tensión y 60 el valor de la reacción normal. Para llegar a esto, no olviden, hemos seguido estos pasos. Ahora bien,
Si ustedes son curiosos y revisan algunos libros, páginas web o algún canal en YouTube de algún profe, va a notar que a veces, por resumir, acá mismo, en el mismo gráfico, en el mismo DCL, hacen la descomposición rectangular. O sea, acá mismo proponen hacer su plano cartesiano, XY, acá mismo descomponen, ¿no? Acá mismo hacen todo y de ahí pasan a hacer el cálculo, ¿ya? De repente no les puede confundir cuando vean que desarrollan así. Ustedes mismos también pueden proceder a desarrollar así cuando ya tengan experiencia en el cálculo. Bien, ¿alguna consulta? Todo bien. Bien, voy a proponerles un caso, pero creo que no nos va el tiempo para que ustedes lo hagan. Van a aplicar lo mismo que hemos explicado acá, pero por el caso número 7 del libro de trabajo. ¿Ya? El caso número 7 del libro de trabajo. Fíjense, es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El gráfico, porque está orientado hacia otro lado. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo, porque inicialmente nos daban 37, ahora nos dan 53, ¿no? Entonces, el ángulo que está abajo va a ser 37. Y el resto es prácticamente lo mismo, ¿no? Seguimos los mismos pasos y si no hubiera ningún problema llegaríamos al resultado. Permítame hacer un recorte, ¿ya? Para compartirles en nuestro chat del Teams. Perdón. Ahí está. Voy a hacer ese recorte del caso número 7 y ustedes intenten desarrollarlo. ¿Ya? Intenten desarrollarlo. Ahí está.